¿Qué pasa cuando tu pareja decide dejar de trabajar porque quiere que tú la mantengas? Pero después, las cosas empiezan a salirse completamente de control. La historia de hoy comienza con un acuerdo que, en teoría, parecía justo. Uno trabajaría y el otro se encargaría de la casa. Pero con el tiempo aparecieron diferencias sobre el dinero, las responsabilidades, los límites y lo que realmente significa aportar dentro de una relación. Lo que parecía una simple discusión de convivencia fue creciendo poco a poco hasta poner a prueba la confianza entre los dos. Este relato incluye situaciones controvertidas y algunos temas sensibles relacionados con conflictos de pareja y problemas económicos. Pero ninguno de estos sucesos es mencionado de manera descriptiva ni gráfica. Quédate, porque esta historia cambia bastante más de lo que parece al comienzo. Me llamo Andrés y quiero contar algo que me pasó con mi exnovia, Camila. Nosotros duramos un poco más de 2 años juntos, y si alguien me hubiera preguntado durante el primer año y medio cómo era nuestra relación, yo habría dicho que normal. No éramos una pareja perfecta, obviamente, pero tampoco vivíamos peleando. Los dos trabajábamos, los dos teníamos nuestras cosas, y cada uno respondía por sus gastos. Camila trabajaba como asistente administrativa en una empresa pequeña. No ganaba una cantidad enorme de dinero, pero tenía un sueldo fijo y podía cubrir sus cosas sin problema. Yo tenía un trabajo de tiempo completo, y aparte hacía algunos trabajos por mi cuenta, así que ganaba un poco más que ella. El dinero nunca había sido un problema serio entre nosotros. Si salíamos, a veces pagaba yo, otras veces ella, y tampoco llevábamos una cuenta de cada peso que gastaba cada uno. Después de un tiempo empezamos a hablar de vivir juntos. No fue algo que hiciéramos de un momento a otro. Lo hablamos varias veces y esperamos hasta sentir que ya tenía sentido. Cuando finalmente nos mudamos, hicimos algo que para mí era bastante lógico. Como yo ganaba más, yo pagaba una parte más grande de los gastos y Camila pagaba una parte menor. No era mitad y mitad porque habría sido absurdo teniendo ingresos diferentes. Yo pagaba más del alquiler y de algunas cuentas, y ella también aportaba. Con las tareas de la casa hacíamos algo parecido. No nos sentábamos con una calculadora a repartir exactamente el 50%, pero los dos hacíamos cosas. Si yo cocinaba, ella podía lavar los platos. Si ella limpiaba el baño, yo aspiraba o trapeaba. Los fines de semana, normalmente hacíamos una limpieza más completa entre los dos. Y así estuvimos varios meses sin ningún problema importante. Claro que a veces alguno estaba cansado y dejaba algo para el otro día, pero eso es normal cuando 2 personas trabajan. Ninguno sentía que estaba cargando solo con toda la casa. Por eso cuando comenzó el problema, yo al principio no entendía muy bien de dónde había salido. Llevábamos aproximadamente 6 meses viviendo juntos cuando una noche Camila me contó que estaba pensando seriamente en dejar de trabajar. Yo creí que estaba cansada de su empleo o que había tenido algún problema en la empresa. Ella ya se había quejado algunas veces de cosas normales del trabajo, del estrés, de levantarse temprano y de tratar con personas que no le caían bien. Pero nunca me había dicho que quisiera renunciar sin tener otro empleo. Esta vez era diferente. Camila llevaba un tiempo viendo muchos videos en internet de mujeres que se hacían llamar tradwives. Eran mujeres que mostraban una vida en la que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba principalmente en la casa. Cocinaban, limpiaban, organizaban todo, atendían a su pareja y mostraban una vida bastante tranquila. Camila se había obsesionado un poco con ese contenido y empezó a decir que esa forma de vivir le llamaba mucho la atención. Nosotros ni siquiera estábamos casados, pero ella usaba ese término porque era lo que veía en esos videos. Yo no tenía ningún problema personal con que una pareja decidiera vivir así. Para mí cada relación organiza sus cosas como quiera, siempre que los dos estén de acuerdo. Si una persona trabaja afuera y la otra se encarga principalmente de la casa, no veo necesariamente algo malo en eso. El problema que vi desde el comienzo fue bastante simple. Las cuentas seguían llegando. Cuando Camila me explicó que quería dejar su empleo, lo primero que pensé fue quién iba a pagar la parte que ella estaba pagando. Ella tenía la idea bastante clara. Según ella, yo podía comenzar a cubrir todos los gastos y ella se encargaría de la casa. Yo pagaría el alquiler, los servicios, la comida, internet, transporte y básicamente todo lo que necesitáramos. Ella, por su parte, tendría la casa limpia, cocinaría, organizaría las compras y se ocuparía de las cosas que hasta ese momento hacíamos entre los dos.
No voy a decir que la idea me pareció terrible, porque no fue así. Yo ganaba más que ella y podía asumir más gastos, aunque obviamente eso significaba que mi dinero iba a quedar mucho más ajustado. Pero pensé que si ella realmente se encargaba de todo lo de la casa, yo también iba a tener menos cosas que hacer cuando regresara del trabajo. Podía funcionar. Lo que no quería era que Camila renunciara un viernes y el lunes ya dependiera completamente de mí sin que tuviéramos nada ahorrado. Por eso le propuse que no lo hiciera todavía. Le expliqué que era mejor esperar unos meses, ahorrar parte de su sueldo y crear un pequeño colchón. Así, si ella dejaba el empleo y después se daba cuenta de que no le gustaba estar en casa, no íbamos a estar inmediatamente en problemas. También serviría por si aparecía algún gasto inesperado. Camila estuvo de acuerdo. Y la verdad es que durante esa etapa parecía bastante comprometida con la idea. Empezó a ahorrar y hablaba muchísimo de todo lo que iba a hacer cuando dejara el trabajo. Decía que finalmente iba a tener tiempo para organizar bien la casa, preparar desayunos, cocinar todos los días y tener todo listo cuando yo regresara. Hasta compró un cuaderno para organizarse. Hizo una especie de calendario con tareas para cada día de la semana. Un día sería para hacer una limpieza más completa, otro para lavar ropa, otro para organizar ciertas partes de la casa, otro para las compras. Había anotado todo con bastante detalle. Yo veía eso y pensaba que realmente lo había pensado bien. Por eso después de algunos meses, cuando finalmente renunció, no traté de detenerla. Recuerdo que estaba muy emocionada. Para ella, era como empezar una etapa nueva. Yo también tenía curiosidad por ver cómo nos iba. No porque me emocionara tener una novia dependiendo económicamente de mí. Esa parte en realidad me preocupaba un poco. Lo que me tranquilizaba era que Camila parecía muy segura de lo que quería. La primera semana fue exactamente como ella había prometido. Se levantaba temprano, preparaba algo de desayuno, limpiaba, organizaba la casa y algunas veces cuando yo regresaba ya había comida preparada. La casa estaba bastante ordenada y ella parecía mucho más tranquila que cuando trabajaba. También me decía que se sentía mejor porque ya no tenía el estrés de la oficina. Yo estaba contento. Pensé que de pronto habíamos encontrado una dinámica que nos servía a los dos. Pero eso duró muy poco. La segunda semana Camila empezó a levantarse más tarde. A mí eso no me preocupó. Tampoco esperaba que se levantara todos los días a las 6 de la mañana solamente porque yo iba a trabajar. Si tenía la posibilidad de dormir más, pues bien por ella. El problema no fue la hora a la que se levantaba. El problema fue que poco a poco también empezó a dejar de hacer las cosas. Primero fueron detalles. Un día llegué y había platos acumulados. Otro día había ropa que llevaba un tiempo esperando para ser lavada. Después la cocina comenzó a quedarse desordenada. Yo no decía mucho porque pensaba que estaba tratando de encontrar su ritmo. También entendía que después de haber trabajado durante años, podía sentirse raro pasar de tener un horario a estar todo el día en la casa. Pero después empecé a notar que no era simplemente un tema de adaptación. Muchas veces yo llegaba después de trabajar 8 o 9 horas y Camila estaba viendo una serie o una película. La casa estaba igual que cuando yo había salido en la mañana. Si preguntaba por qué no había hecho algo, ella simplemente decía que no había tenido ganas. Otras veces decía que había salido a caminar. Una vez pasó prácticamente todo el día con una amiga porque necesitaba distraerse. Y yo entendía que obviamente podía salir. Yo nunca pensé que por quedarse en casa tenía que estar encerrada limpiando desde que yo saliera hasta que regresara. Tampoco quería convertirla en una empleada doméstica, pero había una diferencia enorme entre tener tiempo libre y no hacer prácticamente nada de lo que habíamos acordado. Yo empecé a llegar del trabajo y a hacer cosas que supuestamente ya no me correspondían. Lavaba platos, ponía ropa en la lavadora, limpiaba la cocina, recogía cosas. Al principio no me molestó demasiado porque siempre había hecho tareas en la casa. No era algo nuevo para mí. Pero después empecé a preguntarme qué sentido tenía el acuerdo que habíamos hecho. Yo estaba pagando todos los gastos para que Camila pudiera quedarse en casa porque ella misma había dicho que quería encargarse de esas cosas. Si al final yo seguía trabajando todo el día, pagando todo, y además regresaba a limpiar, entonces la única persona cuya vida había mejorado era ella. Camila había dejado de tener trabajo, jefe, horarios y obligaciones económicas. Yo tenía todas las obligaciones de antes y algunas nuevas. Un día decidí preguntarle directamente si realmente le estaba gustando esa vida. Ella me dijo que sí.
pero también reconoció algo que hasta ese momento no me había dicho. Había pensado que ser ama de casa era mucho más sencillo. En los videos todo se veía bastante bonito. Preparar una comida, limpiar un poco, organizar la sala y después tener tiempo libre. Pero en la vida real las cosas se ensuciaban otra vez. Había que lavar platos todos los días. La ropa nunca se terminaba. Había que limpiar baños, sacar basura, comprar comida, organizar cosas y hacer tareas pequeñas constantemente. Camila decía que eso la frustraba porque sentía que terminaba una cosa y al poco tiempo tenía que hacerla otra vez. Yo traté de entenderla. Incluso le dije que podíamos modificar el acuerdo. No tenía problema en seguir cocinando algunos días o haciendo ciertas tareas. Lo único que no quería era sentir que yo estaba asumiendo todo, mientras ella simplemente decidía qué quería hacer cada día. Pero Camila tampoco quería sentir que estar en casa se había convertido en otro trabajo. Ese fue uno de nuestros primeros problemas grandes, porque yo no entendía qué esperaba exactamente. Ella había dejado su empleo para encargarse de la casa, pero cuando esas responsabilidades empezaron a parecerle un trabajo, ya tampoco quería hacerlas. Y ahí empezaron las discusiones pequeñas. No eran peleas enormes todos los días, era peor, porque eran comentarios que se iban acumulando. Yo llegaba cansado y descubría que no había nada de comer porque Camila había estado viendo una película. Otro día encontraba cosas sin hacer porque había salido. Otro día estaba cansada. Otro simplemente no había tenido ganas. Y mientras eso pasaba, yo iba haciendo más y más cosas. Todavía pensaba que podía mejorar. No quería terminar una relación de más de 2 años por unas semanas malas. Así que un sábado, cuando ninguno de los dos tenía nada urgente que hacer, le pedí que habláramos seriamente. Prefería hacerlo ese día porque no quería llegar cansado del trabajo, encontrar algo desordenado y terminar diciendo cosas por rabia. Le expliqué que el acuerdo no estaba funcionando. No le exigí que saliera inmediatamente a buscar empleo. Tampoco le dije que todo era culpa de ella. Solamente le expliqué algo que para mí era bastante evidente. Yo había aceptado cubrir todos los gastos porque ella iba a encargarse principalmente de la casa, pero ahora estaba cubriendo los gastos y además haciendo muchas de las tareas. Camila aceptó que las cosas no estaban funcionando como ella esperaba. Entonces fue ella quien propuso hacer una transición más lenta. Según su idea, habíamos cometido un error al pasar tan rápido de hacer las cosas entre los dos a que ella fuera responsable de casi todo. Propuso que durante algunas semanas siguiéramos compartiendo tareas y que poco a poco yo fuera dejando algunas hasta que ella finalmente se hiciera cargo de la mayoría. A mí me pareció razonable. Yo tampoco quería que esto fuera una guerra, así que lo intentamos. Durante las semanas siguientes yo fui dejando algunas tareas. Primero ella comenzó a encargarse completamente de la ropa. Después asumió la limpieza del baño. También empezó a cocinar con más frecuencia. Yo todavía ayudaba con varias cosas. Y durante un tiempo funcionó. Camila parecía estar haciendo un esfuerzo real. La casa estaba en condiciones normales y yo sentía que por fin estábamos llegando a algo que servía para los dos. Fue justamente en ese momento cuando recibí una propuesta de trabajo. Era una oportunidad bastante mejor que mi empleo anterior. El salario aumentaba bastante, pero había una condición que no me gustaba mucho. Tendría que viajar todos los fines de semana. La empresa necesitaba que yo saliera los viernes, visitara diferentes lugares para supervisar algunos proyectos y regresara normalmente el domingo por la noche. No me emocionaba pasar todos los fines de semana viajando. Pero económicamente la diferencia era grande. Con Camila sin trabajar, ganar más dinero nos convenía muchísimo. Cuando le conté la propuesta, ella fue de las primeras personas que me dijo que tenía sentido aceptarla. Veía el aumento de sueldo como una oportunidad para que pudiéramos ahorrar más. También me aseguró que no tenía problema con quedarse sola durante los fines de semana y encargarse de la casa. Yo le recordé que eso significaba que cuando yo estuviera viajando, ella tendría que resolver las cosas que aparecieran, aunque técnicamente algunas fueran tareas que yo hacía cuando estaba allí. Camila decía que no había problema, por eso acepté el trabajo. Antes de comenzar terminamos de organizar las tareas. En ese punto yo todavía tenía 3 responsabilidades principales en la casa: lavar los platos, aspirar y sacar la basura. Camila hacía prácticamente todo lo demás. Llegó mi primer viernes de viaje. Me fui a trabajar y durante el fin de semana hablamos algunas veces por teléfono. Todo parecía normal. Ella no me comentó ningún problema y yo tampoco pensé que hubiera algo extraño. El domingo regresé cansado.
Había pasado buena parte del día viajando y lo único que quería era llegar, bañarme y acostarme. Pero apenas entré al apartamento sentí un olor raro. Venía de la cocina. Cuando fui a mirar encontré el fregadero completamente lleno. No eran unos cuantos platos. Camila había dejado acumular todo lo que había utilizado durante el fin de semana. Había vasos, platos, recipientes, ollas, cubiertos y restos de comida seca. Algunas cosas ya olían bastante mal. También había basura acumulada y el piso estaba lleno de polvo porque tampoco se había aspirado. Camila estaba viendo televisión como si nada. Yo al principio pensé que de pronto había estado enferma o que había pasado algo, pero no. Simplemente había decidido no lavar absolutamente nada. Y su explicación fue que lavar los platos era mi responsabilidad. Eso me dejó frío. Yo entendía perfectamente que dentro de la lista esa tarea era mía, pero yo había estado fuera trabajando desde el viernes. Para mí era puro sentido común que si una persona está sola en la casa y utiliza platos durante 2 días, los lave. No tenía lógica dejar comida dañándose solamente porque en una lista decía que esa tarea normalmente la hacía otra persona. Camila insistía en que si habíamos repartido responsabilidades, había que respetarlas. Yo le expliqué que repartir tareas no significaba dejar que la casa se volviera un desastre a propósito. Si yo estaba ahí, claro que podía lavar los platos, pero si estaba a horas de distancia trabajando, no podía aparecer mágicamente el sábado en la noche para limpiar lo que ella había ensuciado. Lo que más me molestó ni siquiera fue ver los platos, fue darme cuenta de la forma en que estaba usando nuestro acuerdo. Camila no había tenido un problema, no se había sentido mal, no había estado ocupada. Simplemente había pensado que como esa tarea era mía, podía dejarla acumular hasta que yo regresara. Y ahí sí perdí la paciencia. Yo llevaba meses intentando que ese sistema funcionara. Había aceptado pagar todo. Había seguido ayudando en la casa, habíamos cambiado la distribución, habíamos hecho una transición, le había dado tiempo, y ahora regresaba de mi primer fin de semana trabajando en el nuevo empleo para encontrarme una montaña de platos porque ella quería demostrar que técnicamente no le correspondía lavarlos. Fue ahí cuando finalmente le dije que si no quería limpiar la casa, entonces tenía que volver a trabajar. No lo dije porque pensara que una mujer tiene la obligación de limpiar. Lo dije porque ya no veía otra opción. Si ella no quería encargarse del hogar, perfecto, entonces podíamos volver al sistema anterior. Los dos trabajábamos, los dos aportábamos económicamente y los dos limpiábamos. Lo que yo no iba a seguir aceptando era trabajar para mantener a 2 personas, mientras además tenía que llegar a resolver todo en la casa. Camila se puso muy mal. Empezó a llorar y sintió que yo estaba echándole en cara haber dejado su empleo. También me recordó que yo había aceptado que ella se quedara en casa. Eso era verdad. Yo lo había aceptado. Pero nunca le había pedido que renunciara. De hecho, cuando ella tuvo la idea, yo fui quien le pidió que esperara, ahorrara dinero y pensara bien lo que iba a hacer. Aún así, yo no quería que nuestra relación terminara esa noche. Camila tampoco. Después de que los dos nos calmamos, me pidió otra oportunidad. Me aseguró que iba a organizarse mejor y que no volvería a dejar que las cosas se acumularan de esa manera. Yo ya estaba bastante cansado de todo, pero todavía la quería. También pensé que quizás esa pelea había sido lo suficientemente fuerte para que entendiera que la situación ya estaba llegando a un límite. Así que acepté. Durante los primeros días después de esa discusión, Camila cambió bastante. La casa volvió a estar limpia. Los platos dejaron de acumularse. Cocinaba con más frecuencia. Yo empecé a pensar que de pronto sí había entendido, pero duró poco. Después de unas 2 semanas volvieron las mismas cosas. Primero era una pequeña pila de platos. Después dejaba alguna tarea para el día siguiente. Luego empezaba a pasar más tiempo haciendo otras cosas y menos tiempo ocupándose de la casa. La diferencia era que ahora yo estaba mucho más ocupado. El nuevo empleo me exigía bastante, y los viajes de fin de semana empezaron a convertirse en parte normal de mi vida. Yo trataba de no llegar todos los días preguntando qué había hecho o qué no había hecho Camila. No quería convertirme en una especie de supervisor, pero cada vez era más difícil ignorar que las cosas estaban regresando exactamente al mismo punto. Aún así, lo que terminó nuestra relación no fueron los platos ni la limpieza. Fue algo mucho peor. En mi nuevo empleo los viajes funcionaban de una manera particular. La empresa pagaba los gastos, pero no me entregaba todo el dinero por adelantado.
Yo primero tenía que pagar transporte, algunas comidas y ciertos gastos relacionados con el trabajo. Después, entregaba los comprobantes y al final del mes, la empresa me reembolsaba ese dinero. Por eso, yo tenía separado un presupuesto específico para viajar. Ese dinero no era un ahorro para comprar cosas, tampoco era plata que me sobraba. Era dinero que yo necesitaba para poder trabajar y que después recuperaba. Una noche, antes de uno de mis viajes, estaba preparando la maleta y fui a buscar el dinero que había guardado. No estaba. Revisé el cajón varias veces. Saqué papeles, moví cosas y busqué en otros lugares pensando que de pronto lo había guardado en otro sitio. Nada. Después de varios minutos me empecé a preocupar. Camila había estado entrando y saliendo de la habitación durante esos días, así que le pregunté si sabía dónde estaba el dinero. Al principio actuó como si no supiera de qué estaba hablando. Eso ahora me molesta incluso más cuando lo recuerdo, porque ella sabía perfectamente dónde estaba. Mientras yo seguía buscando, terminé viendo varias cajas en otra parte de la casa. Eran muchas. Algunas estaban cerradas y otras ya abiertas. Me acerqué y vi una aspiradora robot. Había también un lavavajillas. Había una freidora de aire, una cafetera y varios utensilios nuevos. Yo no entendía nada. No recordaba haber hablado con Camila sobre comprar ninguna de esas cosas. Empecé a preguntarle de dónde había salido todo. Al principio trató de presentarlo como compras para la casa. Según ella, había comprado cosas que le iban a facilitar las tareas. La aspiradora robot podía encargarse del piso. El lavavajillas podía ayudar con los platos. Otros aparatos podían hacer más sencilla la preparación de la comida. Yo seguía sin entender lo principal, con qué dinero había comprado todo eso. Ahí fue cuando finalmente admitió que había usado el dinero que yo tenía guardado para los viajes. Me dio una rabia que no sé explicar. No solamente porque hubiera gastado la plata, era porque sabía para qué era. Camila sabía perfectamente que yo necesitaba ese dinero para trabajar, y aún así lo había tomado sin preguntarme. Pero ella no parecía entender por qué yo estaba tan molesto. Desde su punto de vista, no lo había gastado en cualquier cosa. Según ella, todo era para la casa. Yo le pregunté por qué necesitábamos gastar tanto dinero en aparatos justo cuando estábamos intentando acomodarnos a vivir con un solo ingreso. Y ahí empezó a salir todo lo demás. Había más cajas. Camila también había comprado ropa, vestidos, zapatos y varios delantales. Cuando pregunté para qué necesitaba todo eso, me explicó que quería verse de acuerdo con el estilo de vida que había elegido. Para ella ser una tradwife no era solamente quedarse en casa. También quería tener la imagen que veía en los videos. Eso fue algo que me dejó todavía más confundido. Yo estaba trabajando más horas y viajando todos los fines de semana para mejorar nuestra situación económica, mientras Camila estaba gastando dinero en ropa para parecerse a las mujeres que veía por internet. Pero todavía faltaba algo. También había contratado un servicio de comida preparada durante un mes. No era una comida ocasional. Había contratado 3 comidas al día. Según ella era algo temporal mientras terminaba de adaptarse antes de comenzar a cocinar de manera constante. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Había dejado su trabajo porque quería encargarse de la casa. Después había dicho que limpiar era demasiado pesado. Entonces compró aparatos para que hicieran parte de la limpieza. Y ahora estaba pagando para que otra persona preparara la comida. Yo empecé a preguntarme exactamente cuál era la parte que ella pensaba hacer. Pero todavía había un problema más grande. Mientras miraba todas las cajas, hice cuentas mentalmente y me di cuenta de que el dinero que yo tenía reservado para los viajes no alcanzaba para comprar todo lo que estaba viendo. Así que le pregunté de dónde había sacado el resto. Camila no quería responder. Yo volví a preguntar. Finalmente admitió que había tomado mi tarjeta mientras yo dormía. Eso para mí cambió todo. Hasta ese momento todavía podía intentar pensar que había cometido una estupidez usando dinero que estaba en la casa y que de alguna manera había logrado convencerse de que era dinero de los dos. Pero tomar mi tarjeta mientras yo estaba dormido era diferente. No había sido un impulso de 5 minutos. Había tenido que cogerla sin permiso, utilizarla para hacer compras y después devolverla sin decirme nada. Y además, cuando yo pregunté por el dinero, al comienzo hizo como si no supiera nada. Le pedí que me dijera cuánto había gastado con la tarjeta. La cantidad era bastante más alta de lo que yo esperaba. Yo estaba furioso. Camila empezó a defender lo que había hecho diciendo que,
Como ella era la persona encargada de la casa, también debía tener derecho a decidir cómo utilizar el dinero del hogar. En su cabeza, como yo era su pareja y yo era quien trabajaba, lo que yo ganaba también era automáticamente de ella. Y claro, yo entiendo perfectamente que cuando una pareja decide vivir con un solo ingreso, ese ingreso se usa para sostener a los dos. Yo nunca esperaba que Camila tuviera que pedirme permiso para comprarse una botella de agua o para comprar algo normal de la casa. Eso no era lo que estaba pasando. Ella había usado prácticamente todo el dinero que necesitaba para mi trabajo y después había tomado mi tarjeta escondida mientras yo dormía para seguir gastando. Y ni siquiera me lo había contado. Ahí fue donde para mí se acabó. Ya no era una discusión sobre quién limpiaba. Ya no era una discusión sobre si Camila se estaba adaptando. Ya no era un problema de organización, era un problema de confianza. Le pedí que recogiera sus cosas y se fuera. Camila comenzó a llorar. Me recordó que ya no tenía empleo. También me dijo que no tenía a dónde ir en ese momento y que ella había renunciado porque nosotros habíamos acordado que yo la iba a mantener. Yo entendía que su situación era complicada, pero también pensé que si esa misma situación le preocupaba tanto, no debía haber tomado el dinero que yo necesitaba para trabajar. Yo no podía seguir viviendo con alguien que esperaba que yo pagara absolutamente todo y que además sentía que podía tomar mi tarjeta a escondidas. Camila trató de convencerme de que podíamos arreglarlo. Esta vez, yo no quise. Ya le había dado varias oportunidades con el tema de la casa. Lo del dinero era otra cosa. Recogió algunas pertenencias y se fue. Yo me quedé solo en el apartamento, rodeado de cajas de cosas que nunca había pedido. Esa misma noche revisé mis cuentas, cancelé las tarjetas, cambié contraseñas. Quería saber exactamente qué había pasado y asegurarme de que no pudiera aparecer otro gasto. Después, empecé a revisar las compras para ver qué podía devolver. Por suerte, muchas cosas todavía estaban dentro de sus cajas. Logré devolver varios electrodomésticos y algunos utensilios. También recuperé dinero de otras compras. No pude devolver todo. Había ropa que Camila ya había usado y algunos productos que las tiendas no aceptaron. Pero al menos logré recuperar una parte importante de lo que había gastado. Yo pensé que ahí se iba a terminar todo. Me equivoqué. Todavía tenía que continuar trabajando y viajar los fines de semana. Así que pocos días después tuve que irme nuevamente. Cuando regresé del viaje y abrí la puerta del apartamento, pensé que alguien había entrado a robar. Había cosas por el suelo, en la cocina encontré platos rotos, había pedazos de cerámica por todas partes. Fui a revisar las habitaciones y encontré ropa destruida. Algunas prendas estaban cortadas. Había muebles golpeados. Había objetos tirados y cosas dañadas por diferentes partes de la casa. No tardé mucho en entender quién había sido. Camila había regresado mientras yo estaba fuera y había destruido varias cosas. Hasta ese momento, yo podía estar muy enojado con ella por el dinero, pero jamás había imaginado que fuera capaz de hacer algo así. La llamé. Ella no negó lo que había hecho. Su explicación era que estaba furiosa porque yo la había echado de la que consideraba su casa. Para mí eso ya no tenía discusión posible. Una cosa es terminar una relación mal, otra es entrar después y destruir las pertenencias de la otra persona para vengarse. Así que esta vez no intenté resolverlo hablando. Acudí a las autoridades y documenté los daños. Tomé registro de lo que había roto. Guardé los movimientos de la tarjeta. Conservé los comprobantes de las compras. También guardé las conversaciones relacionadas con el dinero y con todo lo que había ocurrido. Inicié un proceso para reclamar tanto parte del dinero que Camila había utilizado sin mi autorización como los daños que había causado. No fue algo rápido. Durante un tiempo ella trató de convencerme de que no siguiera con eso. Al principio seguía enojada. Después comenzó a llorar y a pedirme que dejara el tema así. Pero yo no iba a hacerlo. Ya había perdido dinero. Había tenido que cancelar tarjetas. Había devuelto compras que ni siquiera sabía que existían. Y ahora también tenía que reparar cosas que ella había destruido porque estaba enojada conmigo. Finalmente llegamos a un acuerdo. Camila tuvo que pagarme una indemnización que cubría una parte importante del dinero que había usado sin permiso y también parte de los daños que había provocado. No recuperé mágicamente todo y tampoco voy a decir que después de eso quedé como si nada hubiera pasado. Pero al menos pude recuperar bastante. La última conversación importante que tuve con Camila fue estando nuestros abogados presentes. Para ese momento,
Ella ya no estaba intentando justificar lo que había hecho como al principio. Me pidió perdón por haber tomado mi tarjeta, por haber gastado el dinero y por haber regresado a destruir las cosas. También reconoció que había entendido muy mal lo que significaba quedarse en casa dependiendo económicamente de la pareja. Creo que ella había empezado viendo una idea por internet que le parecía bonita. Una casa tranquila, ropa bonita, tiempo para ella, una pareja que pagaba todo. Y durante un tiempo se quedó únicamente con esa parte. Se olvidó de que ese tipo de acuerdo también implica responsabilidades. Si una persona deja de aportar dinero porque entre los dos decidieron que su aporte va a ser principalmente dentro de la casa, entonces tiene que existir algún aporte. No puede ser simplemente dejar el trabajo y esperar que la otra persona se encargue del dinero, de la casa y de todo lo demás. Yo también reconocí algo. Cometí el error de aguantar demasiado porque confundí apoyar a mi pareja con solucionar todos sus problemas. Cada vez que Camila decía que algo le costaba, yo intentaba ajustar el acuerdo. Cuando no pudo encargarse de todo de una vez, hicimos una transición. Cuando dejó tareas sin hacer, yo volví a ayudar. Cuando tuvimos la pelea por los platos, acepté darle otra oportunidad. Siempre pensaba que con un poco más de tiempo, las cosas iban a mejorar. Y quizás por eso ella también empezó a sentir que siempre iba a existir otra oportunidad. Durante mucho tiempo pensé que nuestro problema era solamente que Camila no sabía organizarse como ama de casa. Después entendí que no. Si ese hubiera sido el problema, se podía solucionar. Podíamos hacer una lista más sencilla. Podíamos repartir tareas diferentes. Podíamos comprar algún aparato cuando tuviéramos dinero. Podíamos incluso decidir que ella regresara a trabajar y volver a hacer la casa entre los dos como al principio. Había muchas soluciones. El problema real era que ya no estábamos entendiendo la relación de la misma forma. Para mí, vivir juntos significaba que los dos aportábamos. No necesariamente de la misma manera ni con la misma cantidad de dinero. Yo nunca tuve problema en pagar más porque ganaba más. Tampoco tuve problema en pagar todo cuando creí que Camila iba a encargarse del hogar. Lo que necesitaba era sentir que éramos dos personas empujando para el mismo lado. Camila terminó viendo las cosas de otra manera. Como yo había aceptado ser el que trabajaba, empezó a pensar que todo lo que yo ganaba era algo de lo que podía disponer sin consultarme. Y cuando yo intentaba poner un límite, ella lo interpretaba como si yo estuviera incumpliendo mi parte. Ahí fue donde se dañó todo. Nosotros nunca volvimos. Después del acuerdo seguí con mi vida. Con el tiempo terminé de resolver los gastos relacionados con las cosas dañadas y recuperé buena parte del dinero que había perdido. De Camila no volví a saber nada realmente importante. A veces me acuerdo de cuando me contó por primera vez que quería convertirse en una tradwife. En ese momento no me pareció una locura. Y todavía no pienso que una pareja esté mal por decidir vivir así. Si a dos personas les funciona que uno trabaje fuera y el otro se encargue de la casa, perfecto. El problema no era ese. Tampoco era que una mujer tuviera que limpiar porque sí. De hecho, antes de todo esto, Camila y yo trabajábamos los dos y yo limpiaba igual que ella. El problema empezó cuando ella dejó de querer hacer una cosa, pero tampoco quería volver a hacer la otra. No quería trabajar afuera porque decía que quería encargarse de la casa. Después no quería encargarse de la casa porque decía que parecía otro trabajo. Pero sí quería seguir teniendo todos los beneficios de no trabajar y de que yo pagara todo. Y cuando eso dejó de ser suficiente, empezó a gastar dinero que no era suyo para gastar de esa manera. Para mí tomar mi tarjeta mientras yo dormía fue el punto donde ya no había nada que salvar, y regresar después a destruir mis cosas solamente confirmó que había tomado la decisión correcta. Por eso cuando recuerdo aquella discusión del fregadero, ya no pienso realmente en los platos. Esa pelea fue el comienzo de nuestra última oportunidad, cuando le dije que si no quería limpiar tenía que volver a trabajar. Lo que estaba intentando decirle era algo bastante sencillo. Yo no podía cargar con todo. Si ella quería volver a trabajar, yo estaba dispuesto a regresar al sistema que teníamos antes. Si quería quedarse en casa, yo también estaba dispuesto a mantener el acuerdo que habíamos hecho. Lo único que no podía aceptar era una tercera opción en la que ella no trabajara, tampoco cumpliera con lo que había prometido hacer en la casa y además considerara que podía utilizar mi dinero como quisiera. Y eso fue exactamente lo que terminó pasando. Así acabó una relación que durante mucho tiempo había sido completamente normal. No hubo una infidelidad, no hubo una gran pelea desde el principio. Todo comenzó con una idea que en teoría podía funcionar.
Pero poco a poco esa idea se convirtió en una excusa para que una sola persona cargara con las responsabilidades. Yo tardé bastante en darme cuenta porque siempre pensaba que el siguiente cambio iba a funcionar. Primero pensé que Camila necesitaba acostumbrarse. Después pensé que necesitaba una transición. Después pensé que la discusión de los platos iba a hacerla reaccionar, y al final entendí que una promesa sirve solamente cuando viene acompañada de hechos. Camila podía decirme muchas veces que iba a cambiar, pero si a las 2 semanas regresábamos al mismo punto, entonces no estaba cambiando nada. Al final no terminé la relación porque mi novia no quisiera lavar unos platos. La terminé porque llegó un momento en que ya no podía confiar en ella. Porque tomó dinero que necesitaba para mi trabajo. Porque usó mi tarjeta sin permiso. Porque intentó justificarlo diciendo que tenía derecho sobre todo lo que yo ganaba. Y porque después, cuando puse un límite, regresó a destruir cosas para vengarse. Eso fue lo que realmente pasó. Y después de todo lo que ocurrió, terminar esa relación fue la mejor decisión que pude haber tomado.